La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz año a toda la audiencia de Interruptus Radio, de Interruptus 660 y de Ciudadana 660. Esperamos que hayan tenido una muy feliz fiesta también para despedir a este 2023 y recibir a 2024 y que no estén tan desveladas, tan desvelados con tanta resaca. Pero bueno, pues tenemos una emisión más de historia, de reflexión sobre el pasado, sobre el presente, y justamente hoy vamos a hablar de un programa que tiene que ver con lo que viviremos por lo menos la primera mitad de 2024, pero antes justamente de presentar el tema quiero saludar al buen Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano Canseco? Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? ¿Qué dicen? Estoy muy contento de estar aquí en otra emisión más. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muy contenta aquí en Interruptus 660, el Instituto Mexicano de la Radio. Y bien, pues para este programa entonces vamos a conversar sobre un tema que yo creo que es bien sensible para el público. Es un tema que está ya desde el año pasado en el debate pues de la nación, que es el proceso electoral y la sucesión presidencial en México. Y como siempre en Interruptus 660 estamos con la intención de traer una visión histórica para explicarnos este presente o explicar el presente a partir de un recorrido y de una visión de memoria y conciencia histórica. Y bueno, pues este tema es sumamente sensible. Yo creo que siempre ha generado un mucho interés en la población. ¿Y qué? Pues es la democracia. Por supuesto, y justamente tiene que ver, yo creo que con un tema de memoria y conciencia históricas acerca de cómo han sido los procesos electivos, los procesos sucesorios en los últimos por lo menos 50 años, en los que pues hemos transitado entre la simulación, las elecciones de Estado, los fraudes electorales, la llamada alternancia partidista y un muy reciente fortalecimiento de la democracia electoral y participativa en nuestro país. Aunque bueno, en México finalmente, quizá como en otros países de la América Latina, no hemos vivido golpe de Estado ni dictaduras militares. Pues en realidad nuestra experiencia democrática es muy reciente, ¿no? Y quizá de los años 90 en adelante, así que bueno, pues vamos a ofrecerles a ustedes, querida audiencia, un recorrido por el siglo XX y lo que llevamos del XXI en cuanto a la cultura política de nuestro país, cómo se desarrollan ciertas dinámicas durante las campañas y las jornadas electorales, y bueno, pues de eso estaremos hablando justamente, ¿no? Yo quiero pues que empecemos justamente con Carla, que ella pues es una expertaza también, que nos va a hablar de esta primera parte en la que se va configurando el sistema político de nuestro país. Y de manera particular, Carla, pues nos vas a hablar justamente sobre la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 y cómo esto va transitando en una pues cultura política y en un sistema de gobierno que se extiende a lo largo de todo el siglo XX. El que no lo sabe es el abuelito del PRI. Exactamente. ¿No? Bisabuelito. Bisabuelito. No, sí es abuelito. Sí, y ¿no? El PRM sería su papá. Exacto. Y luego ya saldría el hijito, que es el PRI. El hijo endemoniado. Bueno, pero hasta tendría como su bebé, que es el nuevo PRI, que es el que surge en el sexenio 2012-2018, que así le hicieron llamar a la camada del último periodo presidencial en el que gobierna el PRI. Fíjate, hasta un tumor tenía, que era el Partido Verde Ecologista de México, que ahora anda en otro lado incrustado. Tumores o satélites, como se les llamaba en el siglo XX a los partidos que estaban alrededor del gran partido oficial, que se le ha llamado también hegemónico. Se han discutido mucho esos conceptos porque digamos que describir al sistema político mexicano no ha sido tarea fácil. Incluso cuando hablamos de las dictaduras latinoamericanas, pues siempre recordamos que en nuestro país también le llamamos dictadura al hecho de que un mismo partido político haya estado tantas décadas en el poder, pero había elecciones, nunca dejó de haber elecciones, aunque hubiera un candidato único como José López Portillo. Y un dedazo explícito. O dedazos, tapadismo, muchas prácticas políticas que se fueron desarrollando en ese sistema que se vivió en el siglo XX. Y fíjense que es bien interesante platicarlo ahora, porque yo creo que muchos jóvenes
quizá no tienen la noción de todo lo que tuvo que pasar en nuestro país para que hubiera diversos partidos competitivos, alternancia, es decir, que gobierne un partido y después otro, o incluso que tengamos lo que ahora vivimos, que son no solo elecciones confiables, sino también ya una democracia llamada participativa, con consultas, con el proceso de revocación de mandato. Todo esto forma parte de un proceso muy largo de democratización. Y fíjate, Misael, cuando comenzaste tu introducción, pues dices que vamos a hablar de la democracia, de cómo se funda este partido. Yo me voy a ir nada más 2 pasitos atrás para platicarles que la primera... Sí, en 1500. En los orígenes de la humanidad, para platicarles que la primera ocasión en la que nuestro país vio una campaña moderna fue en 1910, y eso es bien interesante porque a veces hablamos del porfiriato como esta dictadura, pero fíjense que en el porfiriato también se hacían las elecciones claro. Cada primero 6 años, luego 4 años, y eso implicaba pues que el gobierno de Porfirio Díaz tuviera legitimidad de decir yo gané la elección. Pero no eran como las conocemos ahora. En el porfiriato había elecciones indirectas, es decir, se votaba primero por votantes que a su vez iban a votar ya por los representantes y por presidente de la República. Entonces, no es que toda la ciudadanía tuviera el mismo nivel de participación. Eso es muy importante porque ahora el voto de todos y de todas vale igual. Incluso, bueno, las mujeres votan hasta 1953. Tan había estos niveles de ciudadanía, ciudadanos de primera, de segunda, o las mujeres que no éramos consideradas ciudadanas, que justamente estaba este sistema excluyente, con mucha posteriormente manipulación de los procesos electorales. Pasó mucho tiempo para que se fueran desarrollando de forma pacífica, aunque incluso en la actualidad todavía se ven disturbios, claro, se ven violencia en las elecciones, porque pues las elecciones no son enchiladas, amigos. Las elecciones son el momento de mayor debilidad de un régimen político porque implica la transición. Entonces, eso debemos de tenerlo siempre presente. Y se juegan muchas cosas también durante las elecciones, ¿no? Se juega, pues, al menos en las elecciones presidenciales, se juega para dónde se ve el recurso público. Todo, ¿no? El proyecto de nación. El proyecto de nación. Sobre todo el proyecto de nación. Sí, el recurso público a dónde se va, pero justamente porque se dirige hacia lo que se dirige. Claro, por un proyecto. Por un proyecto, por una ideología. Por eso son momentos tan importantes. Y ahora sí, vamos a este momento fundacional del sistema político, que es la creación del Partido Nacional Revolucionario. Y muy rapidito nada más les quiero contar que se funda en 1929, en mayo, después de la peor crisis política que ha tenido nuestro país. Ahí les va el escenario. En 1928 había resultado electo para presidente de la República el general Álvaro Obregón. Iba a ser su segundo periodo presidencial y fue asesinado cuando ya había sido la elección. Entonces sucede un hueco político porque no había como que un camino institucional de qué es lo que se tenía que hacer. Entonces... Mataron al cacique mayor. Mataron al cacique mayor cuando ya había sido electo presidente. Y el entonces caudillo. Y además el caudillo, porque él fue el general que no perdió una sola batalla en la revolución, tenía toda la legitimidad. Y entonces, como lo asesinan, lo que sucede es que se coloca a un presidente interino, que fue Emilio Portes Gil. Su misión era llamar nuevamente a elecciones y pues en ese momento empieza a reacomodarse todo el esquema político y lo que hacen es fundar el Partido Político de los Revolucionarios. Inicialmente es una confederación de partidos, es decir, todos los grupos políticos que hay en el país se suman al Partido Nacional Revolucionario para postular a quien ya sería presidente electo en 1930. Entonces es muy interesante porque no existe como tal el partido oficial ni hegemónico, ese es un proceso muy largo, pero lo que sí sucede es que todos se empiezan a agrupar como familia revolucionaria y sería hasta el periodo de Lázaro Cárdenas cuando ya se cambia de nombre a Partido de la Revolución Mexicana y es un partido de masas. Por primera vez en nuestra historia un partido tiene un montón de militantes, están diversos grupos sociales y políticos dentro de él y esa fue una estrategia de Cárdenas pues también para agrupar el poder. Entonces no es por casualidad
que en la plaza del Comité Ejecutivo Nacional del PRI esté de un lado Plutarco Elías Calles y de otro Lázaro Cárdenas. Los dos fueron sus fundadores. Y fíjate, Carla, que ahora que comentabas este periodo del maximato y el cardenismo, me hiciste recordar que también hay actores políticos que en otros momentos de la historia han podido ejercer el voto, que son los militares, y en otros momentos también, ahora ya no se puede, evidentemente está prohibido, los sacerdotes, ¿no? Inclusive durante todos estos primeros años de los gobiernos postrevolucionarios, pues México fue gobernado por militares. Eso es algo que hoy de alguna manera sería como inconcebible en el caso de la cultura política actual y del sistema de gobierno, pero en otro momento de la historia, pues fueron ellos los que tomaron las decisiones y encaminaron el sistema político posterior a la revolución. Porque los militares fueron los que lucharon en la revolución y a eso no hay que olvidarlo. El ejército que tenemos en nuestro país nació de una revolución social, eso es algo que tenemos que recordar. Y nada más para puntualizar, los sacerdotes actualmente tienen voto pasivo. Ellos pueden votar, pero no pueden ser votados. Eso es muy importante porque nuestro país tiene un laicismo muy fuerte. Bueno, amigas, amigos de Interruptus 660, es momento de ir a una breve pausa. Está buenísima la conversación que estamos teniendo y los esperamos en el siguiente bloque. Solamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y también en las redes sociales de Radio Ciudadana. Continúen escuchándonos y nos escuchamos en el siguiente segmento. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Bien, amigas y amigos, estamos de vuelta aquí en Interruptus 660, el pasado es presente. Y bueno, como ya lo escucharon en el segmento anterior, estamos conversando en este programa de Año Nuevo sobre los procesos electorales y las sucesiones presidenciales en la historia mexicana en los siglos XX y XXI. Y bueno, pues continuando un poco este recorrido fugaz que estamos haciendo para ustedes, ya Carla nos comentaba justamente de este proceso del abolito del PRI, del Partido Nacional Revolucionario, que se forma en 1929 y que después posterior al cardenismo pasa a ser el Partido Nacional Revolucionario. Durante el cardenismo, ¿verdad? Ajá, Partido de la Revolución Mexicana. Exactamente. Posteriormente, justamente van a ser el Partido de la Revolución Institucional, que siempre ha sido como una de las críticas al nombre de este partido, claro. Hablar de una revolución que está institucionalizada, sí, ¿no? Sí. Es como la contradicción hasta biológica, dirían por ahí. Y bueno, justamente tiene que ver en estos años, en las décadas de los 40 y 50, cuando pues justamente este régimen consolidado del partido, pues si no el único, por lo menos el partido que tiene toda la maquinaria de gobierno para continuar gobernando, pues se va fortaleciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo empiezan a surgir los problemas sociales que hablan de un modelo de gobierno cerrado que no permite justamente la entrada de distintos actores sociales, y por supuesto que desde la década de los 50 estamos empezando, empieza México a vivir fracturas, movimientos sociales que son cada vez más grandes y más potentes. En la década de los 60 lo sabemos perfectamente, sobre todo con los movimientos magisteriales, ferrocarrileros y de médicos, y por supuesto estudiantiles acá en la ciudad de México. Las guerrillas después. Yo quería discutir algo que dijiste, porque dijiste que el partido no dejaba entrar a otros grupos sociales, y eso choca con la interpretación que yo les dije anteriormente de que es un partido de masas. La definición del PRI es que es un partido que se funda con corporaciones de la sociedad, es decir, sus militantes también forman parte de las grandes corporaciones campesina, obrera, de las organizaciones populares, y eso le da este cariz o este matiz de que
no es que excluya, cualquiera podía incorporarse al PRI y eso les traía beneficios, que tiene que ver con lo que nos quiere hablar Emiliano, que son las clientelas. Eso no implica que no hubiera oposición al partido y que esa oposición era aplastada de las formas más ilegítimas y hasta violentas posibles. Entonces, sí es importante decir que el partido no es que sea un partido cerrado, por el contrario, es un partido masivo. Y fíjense que justamente parte de esta dinámica política es lo que se ha llamado el corporativismo, en el que a partir de coerción, formar parte de ciertas organizaciones como sindicatos y otro tipo de organizaciones de agremiados, en automático te hacías militante del partido. Claro. ¿No? En la que, bueno, pues tú te no podías tu credencial ni siquiera, y todo. Exactamente, no podías ni siquiera decidir si formabas parte de un partido o no. En este momento, pues... Es que tampoco es tan así, porque no es que el sindicato te obligue a afiliarte al PRI. Más bien, si tú formas parte de un sindicato que está dentro de la Confederación Nacional Obrera, entonces esos sindicatos son una corporación del partido. Pero eso no implica que obligatoriamente tuvieras que ser militante. Lo que sí pasa es que el partido otorga beneficios, otorga todo esto que implica formar parte del partido y que en la cultura política se entendió como charolear, ¿no? Pero no fíjate, es tan coercitivo el asunto. Yo pensaría nada que más sí. quiero ahí Yo pensaría que sí, porque al final, si bien le dan cabida a un montón de sectores sociales y populares como obreros, campesinos, para su cooptación. Es sí, que claro, de eso por va. supuesto. O sea, al final es violencia política, pues. Si tú te sales de las normas, si tú no puedes participar democráticamente en las elecciones de tus sindicatos, por ejemplo, eso es un ejercicio violento al interior de las corporaciones. Habría que definir violencia. El que se mueve no sale en la foto. Claro, habría que definir violencia, pero cooptación, por supuesto. Por eso en nuestro país se dio el sindicalismo charro de forma tan fuerte y los sindicatos, en lugar de convertirse en espacios para la lucha obrera, fueron partidos de apoyo al partido oficial. Entonces, por supuesto que hay cooptación, pero yo lo que quiero decir es que esta idea no tan vertical que se pinta del partido, de sus organizaciones de masas, creo que sí tiene que matizarse y por supuesto que se tiene que hablar de lo que ocurría con las disidencias políticas, las disidencias sociales, y por eso decimos que por supuesto que hubo represión ilegítima. Bueno, es que cuando decimos violencia o cuando yo digo violencia es, por ejemplo, si tú no te adaptas a votar en bloque, por ejemplo, puedes ser reprimido violentamente o voto siempre ha sido secreto. Bueno. Sí, claro que hay prácticas, por supuesto que las hay y hubo fraudes electorales, no lo podemos negar. Y represión severa. Pero yo solo quisiera que el auditorio no se quede con la idea como de una coerción vertical donde la ciudadanía simplemente está sujeta a este gran aparato represor. No, porque son eso no agentes, ocurría tienen su agencia. En todos los espacios de la misma forma. Y es justo lo que yo quisiera hablar sobre las clientelas políticas. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, la clientela política es parte de la cultura política actual. Es algo en donde los partidos ejercitan ese poderío de gestión de recursos, de posibilidad de representatividad con un sector de la población para, pues, brindarles estos recursos. Entonces, si bien es cierto que hay una agencia por parte de estas clientelas políticas, por ponerles un nombre, ¿no? Y que no suene a una cuestión despectiva decir clientela política, sino una especie de descripción de una dinámica, pues. No son evidentemente agentes pasivos, tienen la suficiente fuerza para presionar al partido para gestionar esos recursos. Sin embargo, cuando al partido a veces no le ha parecido, bien puede sacar ese tipo de sectores, puede reprimir ese tipo de sectores. Con las negociaciones que se dan al interior siempre del partido. Claro. Los partidos nunca son verticales. Utilizar el aparato gubernamental e instituciones estatales para desaparecer personas. Claro, como todo lo que sucedió durante la llamada Guerra Sucia, que es un periodo abierto desde 1965 hasta 1990 aproximadamente, en el que hay mucho que no sabemos, justamente sobre cómo operaba el partido gobierno, como se le denominaba en su momento, para pues quitarse de enfrente a toda la disidencia política. Claro, ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, de las protestas en el 58, ¿no? Que son casos muy claros de utilización del ejército para represión. Claro, pero sí, para un sindicato que lo que buscaba era la democracia al interior de su sindicato, y como no la consiguieron, pues se ejerció la violencia. Como no se pudo negociar con esos sectores, se ejercieron la violencia directa. Entonces, por ejemplo, pensar que una violencia
que la negociación como tal no es del todo violencia, yo sí pensaría que sí. Yo ¿La negociación es violencia? Yo pensaría que sí, porque si no estás dentro del estándar, si no logras o si no afirmas lo que el Estado quiere, pues sí. Te tocan tus palazos. La política siempre es negociación y la negociación es inherente a todos los espacios de toma de decisiones en donde, pues digamos que se dan de forma más o menos instituida, de acuerdo a estatutos, a veces las reglas se violan y tal, pero decir que la negociación es violencia a mí sí me parece muy grave. Sí, a mí me gustaría justo remitirlos a un libro muy bueno, que ojalá lo podamos presentar aquí, del buen Camilo Vicente, en donde justamente habla de cómo la violencia y la negociación y la represión es parte del sistema político a lo largo del siglo XX. A mí me gustaría mucho. Por supuesto, recomendamos mucho ese libro del compañero y colega Camilo. Yo nada más quisiera acentuar que justamente la negociación es el paso previo a no llegar a la violencia, y la negociación se da en todos los espacios, por supuesto que también en los espacios políticos, y puede haber decisiones que son más o menos verticales, pero a mí sí me parece que banalizar el concepto violencia es muy grave, y yo sí creo que sería incluso una renuncia a todo el ejercicio político decir que negociar es violencia. Yo no estoy para nada de acuerdo. Muy bien. Avanzando un poco más en el tiempo, yo creo que sí es importante también señalar que este modelo político de poca dinámica democrática, en la que finalmente se toman la mayor parte de las decisiones de forma vertical, pues tiene que dar vistas de un agotamiento, ¿no? A finales, yo creo que de los 50, justamente como vemos la emergencia de distintos movimientos sociales, se está viendo que la gente y de distintos sectores y de distintos gremios empiezan a manifestar que no están de acuerdo con la forma en cómo se lleva la política en el país. Esto yo creo que ya lo hemos comentado, es la antesala y la apertura de esto que se llama justamente la guerra sucia, que es un concepto que también histórica y académicamente y por supuesto que políticamente está a discusión, y que tiene que ver justamente, con la persecución política en la que se plantea un panorama sin que haya una supuesta dictadura militar en nuestro país, pues que no hay forma de mover las estructuras de gobierno, las estructuras políticas, si no es justamente estando dentro del partido hegemónico. Sabemos que hay un partido por ahí pululando, que es el Partido Acción Nacional, creado desde 1939, que no tiene en realidad casi juego, ¿no? Hay por ahí algunos otros partidos. La verdad es que no había posibilidades de registro de otros partidos, por ejemplo, inclusive hablar de partidos creados por movimientos guerrilleros como el Partido de los Pobres, el caso también del Partido Comunista Mexicano, que es toda una historia que hay que rescatar y que, se ha hecho ya un rescate muy importante, que finalmente nos llevan hacia un modelo que hacia los 70s empieza ya a ser claramente inoperante. Llegamos al final de esta emisión, querida audiencia. Como siempre, estamos con la intención de ofrecerles un panorama histórico para poder entender y reflexionar sobre nuestro presente. Les invitamos a que nos sigan escuchando en nuestras próximas emisiones. Recuerden que estamos al aire todos los lunes a las 4 de la tarde en Ciudadana 660, en 660 de AM. Y como siempre, agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio de radio pública en el que ustedes nos escuchan. Quiero agradecer de manera importante a Julio Aguilar en los controles técnicos y a nuestro productor Hernán Nájera, que hace posible este programa. Gracias, Emiliano. Gracias, amigos, amigas, radioescuchas. Y muchas gracias, Carla, también. Gracias, nos vemos pronto. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.